Los centros de justicia es una política pública muy importante que generó el gobierno de la República para concentrar en un solo lugar, en un solo espacio, todos los servicios que requiere una mujer en situación de violencia, que no solo está vinculado con el acceso a la justicia, sino también servicios médicos, psicológicos. Algo que teníamos y seguimos teniendo ese problema porque como somos una sociedad tan machista y misógina y los niveles de violencia altísimos que tenemos, está tan normalizada y naturalizada la violencia que luego llegaban a las procuradurías o fiscalías las víctimas y las autoridades que las atendían les decían, es que eso que usted tiene no es violencia. La aspiración que tiene es que esté conformada por gente altamente especializada y capacitada en temas para que puedan generar una muy buena intervención a favor de las mujeres en situación de violencia. Hay datos que, por ejemplo, organizaciones tan respetadas como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio ha podido documentar de que ha habido casos de feminicidio de mujeres que acudieron a la autoridad y que no fueron lo suficientemente atendidas. Eso es en términos generales la gran virtud de los centros de justicia para las mujeres. La última encuesta que saca el INEGI, que es una encuesta sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, la ENDIRE, pues da cuenta de que 7 de cada 10 mujeres ha sufrido un acto de violencia a lo largo de su vida. 4 se cometen en la casa, en el hogar, de tal suerte que tenemos que la casa, el hogar se ha convertido en el lugar más peligroso para las mujeres. Y después de la casa tenemos que la calle, el espacio público es el segundo espacio más peligroso para las mujeres. Muy novedosa que es la alerta de violencia de género y que se define como un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para hacer frente a una situación de violencia en un lugar determinado. Quienes pueden solicitarla son las organizaciones de la sociedad civil para que el Estado tenga una intervención en el lugar donde se está generando la violencia. Es una medida de muchas más que tiene que hacer el Estado. ¿Por qué ha sido importante la alerta? El primer elemento es porque nos ha permitido un nexo causal muy cercano con el fenómeno de la delincuencia de los grupos de delincuencia organizada. Estos grupos han encontrado en las mujeres a sus botines de guerra favorita a las mujeres. Pero la peor manifestación de esta violencia contra las mujeres es el feminicidio. Es el asesinato de las mujeres por su sola razón de ser mujer, que al día se están registrando ahorita 7.5 casos. Que esto nos representa un caso de una mujer asesinada cada 3 horas en nuestro país, como producto del avance de los derechos de las mujeres, como una reacción de la cultura patriarcal. Mujeres cada vez más empoderadas, más conscientes de sus derechos, que no admiten, que no permiten violencias, controles, sometimientos. La impunidad ha sido identificado por diversos organismos internacionales de Naciones Unidas y del sistema interamericano como un caldo de cultivo que genera y propicia la violencia contra las mujeres. La corrupción que se vive, donde las mujeres también son las víctimas favoritas de la corrupción. Ya hay, gracias a la alerta, que es una de las cosas que les quería decir, hay que hacer una evaluación caso por caso de cuáles han sido los claros oscuros de la alerta. Yo les decía que uno de los elementos positivos es que la alerta nos ha permitido posicionar el tema, que nos ha permitido pues presionar a las autoridades locales para está generando acciones para atender a los huérfanos del feminicidio. Hay estados que están trabajando este tema. Yo diría que el que tiene el proyecto más armado es Estado de México y Jalisco, que se trata de apoyos a los menores hasta que cumplen la mayoría de edad, porque son víctimas directas del feminicidio. Y por otra institución que también trabaja con víctimas, que es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, los huérfanos pueden recibir apoyos. Yo creo que necesitamos una pero verdadera
profunda transformación y cambio social y cultural. Pero por el lado de las instituciones también necesitamos reforzar. Yo creo mucho que si capacitamos, la gente puede entender que hay obligaciones de hacer cosas, pero si no capacitamos y sancionamos a la vez las omisiones, yo creo que vamos a pasar 100 años esperando que haya un proceso de transformación. Tendría que haber una sociedad lo suficientemente crítica, madura, pero también frente a eso lo ideal es que la respuesta del Estado frente a esa denuncia sea eficiente. Porque en efecto, cuando no hay un mecanismo de respuesta institucional, las mujeres se colocan en una condición de alto riesgo. Yo digo, sí hay que denunciar, y si no hay la atención que requieren o que consideran, tenemos que presentar recursos jurídicos en contra de esas autoridades que no están haciendo su trabajo, que se acerquen a los institutos que hay de la mujer en el país. Tenemos una red muy amplia, tenemos centros de justicia para las mujeres, tenemos un instituto nacional, en cada entidad federativa tenemos institutos de las mujeres. Yo creo que también tenemos que avanzar en la parte de la sanción a los agresores y a los generadores de violencia. Es decir, que cualquier agresión que se cometa contra una mujer tenga consecuencias. Hay acoso callejero, que a mí me parece que ahí es donde tenemos que empezar a plantear una política de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres. El acoso callejero es la expresión más naturalizada y normalizada de la violencia contra las mujeres.